Tito capítulo 3. Asimismo, sentados, sentadas, pueden entonces mantenerse allí mismo en esa posición para que podamos leer y luego oramos y damos inicio al tema. Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 5 dice, nos salvó. Y luego da algunas evidencias al respecto de cómo se opera este fenómeno, este evento de la salvación. Nos salvó. Primero, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fuimos salvos por gracia. No hay nada en nosotros que Dios vea que pueda servir para nosotros ser salvos por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. No por obras. Entonces, primero, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice aquí, por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que dentro de la variada gama de elementos que implican la salvación, la regeneración es vital. Usted es regenerado, usted es salvo. Y usted es salvo porque es regenerado. Quiero compartir en esta tarde entonces el tema, la obra de la regeneración en el hombre es para... Y ahí arrancamos con los 3 puntos. Permítame dar una palabra de oración. Padre, una vez más en esta tarde, en este momento, venimos ante su presencia, reconociendo y entendiendo su amor y cuidado y protección para con nosotros, pidiendo que usted bendiga, Señor, la palabra que hemos de enseñar. Ayúdenos a entender sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo encuentro varias razones o varias consecuencias en cuanto a este proceso teológico poderoso de la regeneración en el hombre. Recuerde que ya dijimos en la mañana, la regeneración es la cirugía de Dios en el interior del hombre, es la operación de Dios en el interior del hombre, es la acción de Dios en el interior del hombre, la cual, la regeneración, es la respuesta que Dios tiene para el pecador, que responde, o que responde al llamado de Dios. Dios nos llama a salvación. Yo respondo a ese llamado y Dios me envía el poder de la regeneración en mi vida. Pero, ¿qué aspectos de nuestra vida son de alguna manera afectados positivamente hablando? La obra de la regeneración en el hombre es para transformar al hombre. En 3 aspectos que yo tengo, podría haber 1 o 2 más quizás, pero mi cabeza no me dio para más. ¿Okay?
hay tres aspectos. El primer aspecto, la obra de la regeneración en el hombre es para transformarlo interiormente. Segundo, la obra de la regeneración en el hombre es para transformarlo exteriormente. Tercero, la obra de la regeneración en el hombre es para transformarlo eternamente. Tres aspectos que cambian. Y lo vamos a ver brevemente. Ustedes conocen estos tres aspectos. Nada nuevo le voy a predicar. Lo que pasa es que está ordenado. El tema entonces se ve bonito, pero esto usted lo sabe. Pero está ordenado de manera, como dicen los expositores bíblicos, de manera, el arte de la predicación. ¿Cuál es el arte de la predicación? No es la hermenéutica, la homilética. ¿Ok? Lo que voy a enseñar, que usted lo sabe, está ordenado técnicamente de manera homilética. Nada más. Ya los pastores, después de tanto tiempo, ya nosotros llegamos a dominar estos aspectos y usted cree, wow, tremendo tema. No, si lo que he predicado toda la vida. ¿Okay? Pero está ordenado. Entonces, primero, la obra de la regeneración en el hombre es para transformarlo interiormente. Por eso arranqué en Tito capítulo 3. Porque el Tito capítulo 3 nos habla de los dos primeros aspectos, pero quiero tomar el primero, versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene la acción propia de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la obra de la regeneración en el hombre tiene dos movimientos de Dios. Tiene un lavamiento y tiene una renovación. Esto sí, pocas veces había tocado estos aspectos. Y conversando con el pastor Jerry, también él quizás no había profundizado en esto. Pero este versículo, sin hacer violencia a la palabra de Dios, dice que la acción propia de la regeneración en el hombre tiene dos acciones. El lavamiento de la regeneración y como consecuencia la renovación en el espíritu. No puede haber renovación sin lavamiento. Tiene que haber lavamiento para que, habiendo quitado las inmundicias del hombre en el interior, entonces se opera una renovación. ¿Cómo se entiende esto de la renovación? Bueno, tenemos que renovar este edificio. Tiene muchas manchas, tiene muchos detalles imperfectos, detalles que no hermosean el lugar. Está viejo, está deteriorado. Hay que renovarlo. ¿Me explico? Entonces hay que renovar, hay que quitar las pinturas sueltas allí, hay que cambiar algunas cositas y luego y entonces se le hace un lavamiento, es decir, una mejora a todo lo que está mal. Y luego que se le hace una mejora que podría ser el lavamiento, luego entonces se renueva con una pintura nueva. Y queda renovado. Usted y yo necesitábamos, y algunos necesitan, ese lavamiento para ser renovados. Quiero que sepa que el teólogo Calvino consideraba literalmente que cuando dice el lavamiento de la regeneración, se refiere al bautismo de agua. Y por eso muchos calvinistas bautizan a niños. Literalmente, él dice que se refiere al bautismo del agua. Luego, entonces, él hace una combinación de frases porque él era muy sagaz, donde decía la verdad de las cosas es que esta regeneración
es la obra de Dios en el hombre, es el poder de Dios, pero para que se demuestre a los hombres por fuera, tiene que bautizarse. Por eso que el bautismo es parte importante de la regeneración. No, Señor, el bautismo no me muestra a mí una verdadera regeneración. Lo que él estaba tratando de decir, que el bautismo mostraba la regeneración en el hombre. No, porque hay hombres que se pueden bautizar y no son regenerados. Siguen siendo degenerados. La única evidencia en el ser humano que es regenerado, sus obras por fuera, sus frutos. Y ahí se cayó el hombre. Por supuesto, él fue educado bajo la literatura y bajo los libros del sacerdote católico San Agustín de Hipona, obispo de África, del África creo que era. Entonces tenía gran influencia católica. Y por eso entonces que hasta el día de hoy hay iglesias reformadas, calvinistas, que siguen bautizando niños. Y hay iglesias que bautizan niños y bautizan adultos también. Y estamos nosotros que no bautizamos niños porque no lo creemos, porque el libro de los Hechos no lo enseña. ¿Me explico? Ahora bien, esta acción de Dios en el hombre interno, por medio del lavamiento de la regeneración, produce renovación. Algunos comentaristas, como ya dije, toman el lavamiento como una referencia al bautismo por agua. Pero si el bautismo por agua es el medio que produce el renacimiento espiritual, entonces tenemos algo cuestionable en cuanto a esta enseñanza, porque se estaría usando un medio, un instrumento, una herramienta, una agencia de carácter material y terrenal para producir un resultado espiritual, y no se puede. No se puede realizar una obra material, una obra terrenal, una obra humana para producir una obra espiritual. Es imposible. Lo espiritual es por lo espiritual, lo humano es por lo humano. Entonces no se puede. Vuelvo a repetir, la acción de la regeneración en el hombre es la obra espiritual de Dios en el hombre. El lavamiento y la renovación. Así que termino con este primer punto porque en la mañana ya hablamos bastante sobre esto. Así que este asunto del lavamiento, de la regeneración, es aquella acción de aquel evento, la regeneración, en aquel momento, ¿qué momento? En que Dios se está salvando, donde de manera portentosa actúa la obra de la regeneración operando dentro del individuo que ha creído en Cristo por la palabra, lavando las impurezas internas y cambiando, transformando al pecador de dentro para afuera, de profano a santo, de hijo del diablo a hijo de Dios, de hijo de la luz, de hijo de las tinieblas a hijo de la luz, de naturaleza vieja a naturaleza nueva. Lo cual todo esto, este cambio, se llamaría la renovación en el Espíritu Santo. Simplemente, yo no lo puedo explicar de una manera humana. No puedo. Pastor Jerry, ¿tú podrías explicarlo de una manera humana realmente cómo es este proceso que Dios opera por allí por dentro? Difícilmente. Lo único que yo sé que yo lo experimenté. Lo único que yo sé que yo lo viví. Lo único que yo sé que en ese momento hubo un cambio dentro de mí y comencé a mirar diferente y comencé a oír diferente y comencé a entender diferente y comencé a pensar diferente y comencé a sentir diferente y comencé a desear diferente y comencé a buscar cosas diferentes y comenzó a gustarme todo lo de Dios que antes no me gustaba, porque mi vida había sido cambiada y era diferente. Es lo único que yo puedo explicar.
una acción interna de lavamiento y de renovación. Segundo, no solamente la regeneración es una transformación interna, que lo vimos en la mañana. La regeneración es una transformación externa. Ahora escúcheme, no le estoy diciendo que usted tenía ojos marrones y se le van a colocar ojos azules, y tenía pelo negro y ahora lo va a tener rubio. No, eso es maquillaje. Lo que yo me refiero cuando digo una transformación externa es que van a haber aspectos reales que van a cambiar. El rostro de la persona cambia. Yo logro visualizar cuando la hermana Marisela llegó a la iglesia después de años de que ya yo había dejado de verla, porque la hermana Marisela, ella era feliz en aquel tiempo cuando yo la conocí la primera vez, era soltera. Recién comenzando la iglesia conocimos a Marisela, la prima de Connie, la prima hermana. Le hablamos, le predicamos, escuchó, hizo algún tipo de manifestación pública de fe, yo creo que sí, pero después se fue a un grupo, después tuvo un otro, varias ideas. Estuvo buscando porque estaba inquieta y no la vimos más. Recuerdo ese día cuando llegó después de muchos años a la iglesia, llegó con una cara de tormento y de tormenta. Una cara, pero se veía que estaba afligida, se veía que estaba agobiada, algo le inquietaba por dentro. Ella venía completamente agobiada y nunca se lo he preguntado, venía agobiada por la muerte, según tengo entendido. ¿Recuerdo bien? Algo sucedió en ella, algo vio, algo leyó, algo experimentó, que llegó agobiada y afligida por este concepto de la muerte. Y la cara se notaba que había pesadez en el sentido carga, aflicción, grado de depresión posiblemente. Hermano Rudy, lo lindo del Señor que ese mismo día yo estaba predicando de la muerte. El mismo día. Y ahí vino el mensaje. Y ocurrió posiblemente en esa mañana, yo no lo sé. Ocurrió en esa mañana la regeneración, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Y el Señor comenzó a trabajar poco a poco y el rostro fue cambiando. A tal modo que yo recuerdo una vez, esta muchachita linda, con respeto lo digo, con respeto, como si fuese papá. Esta muchachita linda, una de ellas, creo que fue Diana, daba testimonio del cambio que ella veía en su papá y en su mamá. ¿Usted se recuerda que usted habló una vez? ¿Sí? No se recuerda porque usted estaba en trance en ese momento posiblemente. El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo dentro del hombre genera, desarrolla, da frutos exteriores. El hombre, el ser humano que ha sido expuesto a la obra regeneradora de Dios, no solamente cambia por dentro, sino que el cambio tiene que notarse por fuera. No es venir a la iglesia el cambio, aunque tiene que venir a la iglesia si hay cambio. No es leer la Biblia necesariamente, aunque si hay cambio tiene que leer la Biblia. Hay otro tipo de cambios que son más evidentes. Si usted dice que entregó su vida a Cristo y nunca nadie le ha dicho que su vida ha cambiado, hay un problema.
Vuelvo a repetir, si usted dice que ha nacido en Cristo, para Cristo, implicando que es salvo, implicando que que es regenerado, pero si nadie ha notado ese cambio por fuera, usted tiene un problema. A mí desde una vez comenzaron a decirme loco. Bueno, no había tanta diferencia con el loco sin Cristo al loco con Cristo. Loco, fanático, estás leyendo ese libro negro, ahora te metiste en esa iglesia evangélica. No quiero evangélicos en mi casa. Mi papá decía, pero no me podía votar tampoco, porque si no yo lo votaba a él. Cambios evidentes. Hubieron cambios en su vida de tal manera que la gente que le rodeaba poco a poco se fueron dando cuenta de que a usted algo le pasaba. Entonces, esta obra de la regeneración en el hombre es para transformarlo por dentro, para luego transformarlo por fuera. Dice, la transformación espiritual interior, el nuevo nacimiento, ha de tener su punto culminante, su fuerza real, su evidencia contundente en el cambio que se experimenta por fuera, a causa del cambio experimentado por dentro, y no al revés. No es un cambio por fuera para tratar de cambiar por dentro, no, es un cambio de adentro que cambia hacia afuera. En una oportunidad yo tenía sed y me encuentro una botella, no sé si fue de Coca-Cola, una lata, no sé si fue de Coca-Cola o de Sprite, pero no estaba cerrada, estaba abierta. Estaba en una nevera, me recuerdo, y tenía sed. Y dije, wow, era mi familia, en algún momento recuerdo. Y tenía esa sed, wow, la Coca-Cola, la Sprite. Y entonces la agarro con mi mano y comienzo a beberla. No era lo que decía por fuera. Era agua. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Que ha tomado algo que cree que es una cosa y es otra? Se siente feo. Así se siente cuando alguien dice que es cristiano y sigue metiendo la pata por fuera. Se siente feo. Es decir, la verdadera regeneración refleja por fuera lo que dice que es por dentro. Si usted dice que es una Coca-Cola, tiene que saber a Coca-Cola. Porque si no, la gente que va a estar al lado tuyo van a decir, ¿qué es lo que es eso? Disgusting. Oh. Tiene que existir un cambio real. Por lo tanto, la regeneración interna cobra fuerza evidente en su manifestación externa. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso que yo no creo en las iglesias fundamentales, en esta doctrina y en esta posición. Cualquiera que ora ya lo consideran salvo. Y ser salvo implica ser regenerado. Y no todos son regenerados, siguen siendo degenerados. Porque una oración no salva. Porque si fuera por eso, yo no sé cuánta cantidad de gente fuesen salva de lo que hemos conocido cuando salimos a predicar a la calle. Tiene que haber evidencia externa de lo que decimos ser internamente. No me venga usted a decir que usted es un regenerado y que usted es salvo si todavía sigue viviendo como un degenerado. No me venga a decir usted que es un regenerado si aún persisten mentiras, orgullo, soberbia, fornicaciones, robo, maledicencia, brujería, rencores, falta de perdón y de pedir perdón o perdonar. Es que hay una inconsistencia entre lo que pretendo decir ser y lo que hago.
Tiene que haber una unidad entre lo que soy y lo que hago. Y muchas veces lo que soy... Ahora, vamos a hacer algo claro, hermano. Nos vamos a equivocar a veces. Vamos a meter la pata en algunas cosas a veces. ¿Me explico? No, regeneración y nueva vida no es ser perfecto. En nuestro caminar hacia el cielo, hacia la gloria, en el camino van a haber momentos en que nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a hablar mal, vamos a mirar mal, vamos a oír mal. Vamos a pensar mal. Van a haber momentos en que vamos a actuar mal. Pero son momentos. No es la constante de la vida. Es un momento dentro de la vida. Y usted, como convertido, como salvo, sabe que ha metido las patas en algún momento. Y yo recuerdo en el trabajo allá en Miami, yo ganaba $4.25 en una factoría. Y mi hermano me dijo, mi hermano mellizo, me dijo, vente para acá, que aquí están pagando bueno. Y tú le dices al jefe que tú en la compañía que estás, tú ganas $6 y te va a ofrecer $6.25 o $6.50. En aquel tiempo, cuando recién llegué a Miami. ¿Ok? Y yo siendo creyente, le hice caso a mi hermano mellizo y fui para allá y conversé con el jefe. Le dije, jefe, mi hermano trabaja aquí y me dice que están necesitando empleados. Yo trabajo en una compañía allá en el Southwest. Ah, ok. ¿Y cuánto ganas allá? $5.75. Yo te ofrezco $6.25 para que te vengas conmigo. Está bien, jefe, yo me vengo para acá. Y me cambié de trabajo. El lunes estaba trabajando ahí. Yo no sabía hacer todo el trabajo. Y le dije al hombre que yo sabía. Y el hombre, y el jefe, Pastor Jerry, todos los días el jefe se me paraba al frente ahí, en su oficina. La oficina estaba aquí y se me paraba al frente del mesón mío y me veía como yo iba dañando los muebles y la mueblería que yo trabajaba y metiendo las patas. Y yo sudaba por dentro y sufría y miraba al jefe porque yo le había dicho que yo trabajaba tanto, implicando que ya tenía experiencia. Y aunque yo soy carpintero, pero yo no era carpintero de ese tipo de muebles que estaban haciendo. Hasta que tuve que ir a la oficina y tuve que decirle, jefe, perdóneme, yo no ganaba tanto y esto otro. Perdóneme, jefe. Le dije, yo soy cristiano y metí las patas. Yo no tenía que haberle mentido. Así que en este momento, si quiere usted, me bota como un perro porque eso es lo que merezco. O me da una oportunidad y me baja el sueldo. No me dijo, váyase a trabajar y siga trabajando que usted puede aprender. Dios tuvo de mí misericordia. Y no me bajó el sueldo. Tenemos momentos de desliz, ¿no es verdad? ¿No es verdad? No me estoy refiriendo a que no vamos a caer, no vamos a equivocar, pero me refiero a aquel que dice que es regenerado, que es salvo, y su constante es vivir como un sinvergüenza y como un degenerado. La regeneración produce transformación interna que nos lleva a una transformación externa. Segunda de Corintios 5:17, no leí el versículo, tenía que leerlo cuando mencioné el punto número 2. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, por consecuencia de estar en Cristo, nueva criatura es. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo aquí es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Si usted es salvo, si usted es regenerado, es imposible un salvo y un regenerado sin cambio. Es imposible. Vuelvo a repetir, si usted dice que es salvo
Y si usted dice que es un regenerado, es imposible un cambio o un regenerado. Es imposible que usted sea salvo y sea regenerado sin haber cambios exteriores en su vida. Mi conducta tiene que comenzar a cambiar, mi pensar tiene que comenzar a cambiar, mi sentir tiene que comenzar a cambiar, mis deseos tienen que comenzar a cambiar, mis amistades tienen que comenzar a cambiar. Aún si trabajo en un lugar cuestionable que no debería trabajar un creyente, debería renunciar y buscar un trabajo decente. Efesios capítulo 4, una de las maravillas de la teología paulina, de las cartas del apóstol Pablo, es que muchas de sus cartas, en los primeros capítulos, nos enseña una teología práctica, una teología teórica. Nos enseña, en los primeros capítulos de alguna de sus cartas, nos enseña la teología teórica, todos los conceptos teológicos, pero en teoría. Y a la mitad de la carta comienzan las aplicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque la teología de Dios, la teoría de la teología de Dios, entrando en el hombre, provoca cambios en su práctica. Y mire lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, por ejemplo. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y mire lo que dice ahora, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, vieja naturaleza, una vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, despojaos de todo eso, le dice Pablo a los creyentes. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No estaría haciendo violencia a la palabra de Dios cuando digo, y vestido del nuevo hombre. Este concepto, esta frase, vestido del nuevo hombre, implica regeneración. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios y andar en amor. Y la carta se agranda y se crece con todas las verdades donde la Biblia habla las características de un nuevo nacimiento. Zaqueo era un ladrón de cuello blanco.
cuando Zaqueo tuvo ese encuentro personal con Cristo, ¿qué es lo curioso y lo interesante de Zaqueo? Zaqueo se arrepintió, Cristo fue a su casa y dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y ese concepto cuadruplicado lo decía la ley en el Antiguo Testamento. Por fin Zaqueo ahora era creyente de verdad y comenzaba a dar fruto digno de arrepentimiento. Y así también el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, mandaba a apresar a los cristianos y consentía en la muerte de los creyentes. Una vez que en el capítulo 9 el apóstol Pablo tuvo un encuentro real, auténtico con Jesucristo y fue renovado y fue cambiado y fue transformado, nunca más persiguió a la iglesia. Al contrario, se unió a la iglesia, siendo cambiado. Pero Simón el Mago, en el libro de los Hechos, Simón el Mago vio que se estaban haciendo milagros y que se imponía la mano y el Espíritu Santo venía sobre la gente y él también deseó ese poder. Y dice la Biblia que supuestamente el hombre hizo todo lo que tenía que hacer una persona para convertirse en creyente, fue bautizado y el apóstol Pedro lo reprendió. Le dijo hijo del diablo y le dijo Pablo o Pedro. Ahí me confundí. No sé si Pablo o Pedro. Anyway, cualquiera de los dos se dieron cuenta que el hombre había sido lavado con agua por fuera, pero no había sido lavado en la acción de la regeneración. Y le dijo, hijo del diablo, en amargura te encuentras, en penuria negra te encuentras, a ver si te arrepientes de este pecado. Porque se hizo creyente y no era creyente. ¿Me explico? Cambio externo. Primero, cambio interno que nos lleva a un cambio externo. Finalmente, no solamente la obra de la regeneración en el ser humano es para una transformación interna, una transformación externa como consecuencia de la interna, sino que también hay un cambio, una transformación espiritual que comienza en la vida y termina en la eternidad. Primera de Corintios capítulo 15. Nótese lo que voy a leer, que tiene que ver con lo que sucede en esta regeneración, pero en un concepto espiritual eternal. Mire, 1 Corintios 15, versículos 42 en adelante. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Bueno, entonces déjelo ahí. Vamos al 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y sigue el versículo en adelante. Lo que estoy tratando de decir, amados hermanos, para que entendamos este tercer punto,
Somos renovados internamente, transformados internamente, somos transformados externamente, y esta transformación interna y externa va a llegar un momento en que todo este cuerpo carnal, temporal, terrenal, va a ser transformado para presentarnos en la eternidad delante de Dios. El fin de este cambio no es para que vivamos aquí en la tierra toda la vida. El fin de este cambio es para que tú y yo nos vayamos al cielo. Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice mansiones, dice morada. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La esperanza de la gloria. Entonces, si usted ha sido lavado en el proceso de la acción regeneradora de Dios y ha sido renovado, no tiene pérdida en la esperanza de Dios, que va a llegar el momento que su cuerpo va a ser transformado, porque eternamente seremos transformados para irnos a vivir a la gloria. Este cuerpo carnal, corrupto, humano, terrenal, no puede ir al cielo, no puede entrar a la dimensión celestial, divina. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado. La Biblia dice que nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, para poder entrar allá arriba, o donde sea. Entonces, la regeneración es para transformación interna, la regeneración es para transformación externa, y la regeneración finalmente es para una transformación eterna. Interna, externa y eterna. Bienvenido a la familia de Dios. Puesto en pie, le damos gracias, Padre, porque usted es bueno y nos permite aprender estas verdades. Gracias por su amor y misericordia. Gracias por su ayuda. Gracias porque usted nos permite aprender de su palabra todas estas verdades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.